Buscando en los archivos nacionales, nos encontramos con esta carta redactada por Trujillo en el 1952. Mis manos están para salvar a la generación de ustedes de la haitinización del país. Dentro de 50 años, la ocupación pacífica del territorio nacional por Haití significará para ustedes que los haitianos podrán elegir autoridades dominicanas. Cuiden su país después de mi desaparición del escenario político nacional. Traten de preservar los programas de dominicanización fronteriza que yo he creado. De ustedes con toda consideración, Rafael Leonidas Trujillo. En tiempos bíblicos, la tribu de Galaad se enfrentó a la tribu de Efraín. Como resultado, la tribu de Galaad ganó el combate y puso guardias en las salidas para evitar que los sobrevivientes volvieran a su territorio. Para salir de la ciudad, los efraimitas tenían que pronunciar la palabra Chibonet, pero para ellos era difícil por su acento, y si pronunciaban la palabra de forma incorrecta, pues eran eliminados. Para salir debes decir la palabra Chibonet. Chibonet. Este mismo modo de operar se registró siglos después en Asia, específicamente en la China antigua. Pero lo que es curioso es que en nuestros tiempos este método se usó en el Caribe, específicamente en la isla Hispaniola. En 1937, durante el gobierno de Trujillo, se implementó una política que resultó en la eliminación de una gran cantidad de personas de origen haitiano que vivían en el territorio dominicano, especialmente en áreas rurales como las fincas agrícolas situadas en las fronteras. El sistema usado por Trujillo fue similar al que usó la tribu de Galaad, ya que los haitianos debían pronunciar de manera correcta la palabra perejil. Debido al idioma, le resulta difícil pronunciar correctamente la letra R, y sobre todo si ésta se encuentra en medio de una palabra. Muchos pueden decir pelejilo y otros pueden decir pelejil. Por responder incorrectamente a esta pregunta, muchos haitianos perdieron la vida, y no solo ellos. También se dice que muchos dominicanos con problemas del habla como la tartamudez también se vieron afectados por este sistema, lo que demuestra que era un sistema arbitrario. Pero muchos dicen que se trataba de un asunto económico, otros que fue una venganza por lo que hizo Dessalines en Moca, y hasta se dice que fue un asunto étnico. Pero ¿cuál fue la verdad de esto? Para intentar llegar a una conclusión, tenemos que analizar los sucesos históricos que llevaron a este acontecimiento. Durante generaciones, los migrantes haitianos cruzan la frontera en el norte de la isla para trabajar en las plantaciones de azúcar y otros tipos de producciones agrícolas. Pero en 1929, la economía del país cayó de picada. Y desde ese entonces, mucho antes de Trujillo llegar al poder, ya se reportaban disturbios en la frontera, porque muchos empresarios intentaban hacer que sus empleados haitianos volvieran a su país, puesto que no había dinero para mantenerlos. En 1930, el huracán Sancenón azotó la capital de la República. Esta situación provocó que se descuidara un poco otras zonas importantes del país, incluyendo la frontera. Muchos historiadores afirman que esto fue clave para que muchos haitianos cruzaran la frontera y tomaran terrenos en la zona norte del país. Años después, Trujillo reconoció que los haitianos le estaban quitando el trabajo a los campesinos dominicanos, algo que si él lo permitía, le iba a restar puntos con los productores de esa zona. Es por esto que en 1935, el presidente Trujillo se reunió con el presidente de Haití para ratificar los acuerdos fronterizos. Con estos acuerdos, se ponía fin a una controversia que duró muchos años sobre los límites de cada país. Luego de firmar estos acuerdos, ambos países comenzaron a incumplir, ya que muchos empresarios dominicanos les encantaba la mano de obra barata de los haitianos, y por esto realizaban operaciones clandestinas para traerlos al país de manera ilegal. Pero como mencionamos, no podemos decir que Trujillo no estaba enterado de esta situación. De hecho, muchos de sus colaboradores cercanos han afirmado que Trujillo se pasaba gran parte del tiempo diseñando planes para evitar la haitinización pacífica sin llamar la atención de los empresarios y de Estados Unidos. De hecho, él decía que tenía sangre haitiana y en varias ocasiones besó la bandera de ese país. Entonces, si todo parecía ser perfecto, ¿qué causó esa terrible decisión de Trujillo? La revista psicologal Merclinic
realizó un perfil psicológico para Trujillo en 1973, usando como base videos personales, cartas, audios, entre otras cosas. El estudio reveló que a pesar de ser una persona fría y calculadora, también era una persona que entraba en cólera, y en el calor del enojo tomaba decisiones sin pensar las consecuencias, y luego, su ego le evitaba retractarse. Está el ejemplo de Guancho Morales, que fue un contable eliminado por la ira de Trujillo por negarse a obedecer. El caso Galíndez, las hermanas Mirabal, y otras órdenes que no reflejaban más que ira y enojo, más que un cálculo estratégico. Y todo parece indicar que esta decisión del Perejil también fue movida por un descontrol del tirano. Se dice que en agosto del 1937, Trujillo se encontraba disfrutando de una fiesta, específicamente bailando con una chica, cuando fue interrumpido por un general que le indicó a Trujillo que un grupo de haitianos había robado ganado en la frontera. Llevado por la ira, dio la orden de eliminar a todos los haitianos que estuvieran en la zona fronteriza. Y es justo aquí donde nace uno de los capítulos más oscuros de la República Dominicana, la conocida masacre del Perejil. Al amanecer era muy tarde para arrepentirse, así que ratificó la orden, pero aclarando que no usaran ningún tipo de armas de fuego. De esta manera, trató de atribuir esto a un hecho aislado entre empresarios y haitianos de la frontera que practicaban la brujería. Los opositores de Trujillo en toda Latinoamérica aprovecharon este evento para hacerle una mala publicidad a este gobierno. Y hablando de publicidad, LMP Agency es la mejor opción si quieres hacer publicidad de la buena, pero no como la que le hicieron a Trujillo en esa época. Esta agencia se especializa en la creación de videos, flyers, páginas web y hasta spots radiales. Así que cualquier trabajo que necesites hacer, puedes escribir al WhatsApp. Te dejaremos el enlace en el primer comentario. Balaguer y otros escritores coincidieron que el tirano se encontraba bajo los efectos de la ira. En ese momento no pensó en la buena relación que tenía con Haití, ni en las consecuencias internacionales que podría traerle esto. Algo que pudiera ser un mito es una teoría común de Internet que dice que fue una venganza por lo sucedido en 1805. Si hubiese sido una venganza por lo que hizo Dessalines en Moca, posiblemente Trujillo hubiese atacado antes, ya que este problema fronterizo se vivía desde el 1929. En 1936 fue el año que se reportó más haitianos en la frontera, así que pudo hacerlo de inmediato. Otros dicen que el objetivo era blanquear la raza como era común para esos tiempos, pero la contradicción aquí es que habían otras zonas del país compuestas por descendientes africanos que eran dominicanos, y no tenían nada que ver con Haití, y obviamente estas zonas Trujillo no las atacó. Además de que el concepto de Perejil deja claro que el objetivo era distinguir quién sí y quién no. En conclusión, independientemente de la razón que llevó a esto, estamos hablando de uno de los eventos más trágicos de los tiempos modernos en América. No existe una razón válida que justifique este accionar de Trujillo. Todos deben entender que este tipo de decisiones es la vía fácil para intentar resolver un conflicto. La vía difícil que requiere inteligencia es sentarse a planificar una manera de resolver el problema fronterizo sin llegar a tales consecuencias. La cifra exacta siempre ha sido un tema de debate, ya que muchos dicen que se trató de apenas 3.000 personas, y Balaguer calcula que fueron unas 17.000 personas. Una de las fuentes más confiables en este sentido sería el mismo Balaguer, ya que este fue el encargado de realizar las negociaciones que pondrían fin a esta purga. Finalmente, Estados Unidos impuso una sanción a Trujillo, en la cual tenía que pagar una indemnización, que sería entregada a los familiares de las víctimas. El pago se calcula en alrededor de $800,000 de la época. Hay muchos que afirman que el dinero no llegó a los familiares porque muchos funcionarios haitianos se hicieron con este pago. Pero este es otro tema.